aprendizaje, acompañamiento, amor, crecimiento, valor, mente, empatía, enseñanza, profesionalismo, reflexión, construcción, conciencia, alegría, relacional, sonrisas, apoyo en equipo, salud, bienestar. comprensión. Esto es Conversando Conscientemente. ¿Sabías que La diferencia entre la tristeza y la depresión es que la tristeza es una emoción que todos experimentan, a menudo después de eventos estresantes o perturbadores. La depresión es un trastorno de salud mental abrumador y continuo que puede impactar drásticamente en la vida diaria. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 300 millones de personas en el mundo la padecen. Afecta a personas de todas las edades, condiciones sociales y regiones. La depresión se encuentra entre los primeros lugares de la lista de enfermedades discapacitantes y se ha convertido en un objetivo prioritario de atención en salud en todo el mundo. Cuando una persona tiene un padecimiento como la depresión, es importante que reciba una atención profesional y oportuna, que integre una mirada biomédica y también psicosocial. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, hoy queremos hablarles acerca de un trastorno que padecen muchas personas a nivel mundial, la depresión. Chicas, bienvenidas. Gracias. Pues bueno, lo primero que nos gustaría poner en la mesa es que pareciera ser que gracias a la información que tenemos en redes sociales y que de repente el tema de la salud mental se ha vuelto algo en donde cada vez más está en la conversación con las personas que nos rodean, pareciera ser que este término de depresión suele ser como un cliché, ¿no? Es que estoy deprimido, ¿no? Y solemos utilizarlo así como muy ligeramente, ¿no? Sin embargo, hoy queremos hablar de cómo se mira la depresión, cuáles son como estas características que podemos observar para saber que una persona está deprimida. ¿Quién quisiera comenzar? Pues yo creo que de primera mano es como esta tristeza recurrente, ¿no? O sea, recurrente sería como la palabra clave para poder llamar como depresión o algún tipo de depresión y diferenciarla como de una tristeza, ¿no? Entonces, y también pienso que la depresión llega a afectar ciertos ámbitos de la vida de las personas que la padecen, en el sueño, la alimentación, al momento de llevar a cabo actividades diarias, es donde esta depresión no permite como seguir con la vida normal y con la funcionalidad de las personas. Creo también que una diferencia que podemos hacer desde la parte clínica es que si alguien acude a buscar atención con nosotros es porque regularmente o se da cuenta de propia mano o la gente que está a su alrededor podría decir esta tristeza que tienes ya pasó mucho tiempo, estas no tener ganas como de hacer algunas cosas ya te está impidiendo hacer o funcionar adecuadamente en la mayoría de los ámbitos de tu vida y entonces eso cuando se diferencia de esta tristeza que mencionas hace que requieras de un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, médico, ¿no? Que podría diferenciarse de cuando simplemente por algún episodio en la vida nos sentimos tristes, porque todos nos sentimos tristes en algún momento. Y creo que tiene que ver también con que la depresión tiene ciertos síntomas y es un trastorno y tiene como síntomas clínicos muy fácilmente identificables, ¿no? Podemos observar que la persona o que incluso nosotros mismos hemos perdido el placer y el interés por las cosas que antes disfrutábamos. O sea, voy a poner un ejemplo. A mí antes, no sé, que un paciente nos pueda decir, una persona que viene aquí al consultorio nos pueda decir, es que ¿sabes qué? Antes disfrutaba mucho cuidar mis plantas, me gustaba mucho tocar la guitarra, hoy lo hago y ya no tengo esta sensación de que me guste, ¿no? Entonces, perder esta sensación de las cosas que antes disfrutaba. Otra característica u otro síntoma es que la persona puede sentirse con muy poca energía, ¿no? No es flojera, es muy importante que sepamos esto porque de repente la gente que no conoce puede decir, ay no, es que únicamente tiene flojera, ¿no?
Y no quiere hacer las cosas, no quiere salir adelante, no. No necesariamente es así. Es una característica como la falta de energía y que implica para las personas que tienen una depresión imprimir muchísimo esa energía para pararse a hacer las cosas, inclusive que para algunos parecieran muy básicas, ¿no? Y otro síntoma también es esta sensación de ánimo decaído, de tristeza persistente, no importa en qué escenario esté, no importa que esté con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, o sea, es un ánimo que te acompaña a lo largo del tiempo. Y bueno, finalmente también esta falta de voluntad para hacer las cosas, ¿no? Que algo que nos gustaría hacerles saber es que la depresión también, cuando hablamos de esto de cómo se puede mirar, tiene características muy particulares, porque no es lo mismo una depresión en una persona adulta mayor, a un varón, a una mujer, a un adolescente, ¿no? O sea, tiene diferentes sintomatologías, ¿no? Ok, y bueno, vamos entonces a retomar un poquito entonces para saber también qué tipo de aspectos o qué aspectos pueden verse afectados qué áreas pueden verse afectadas cuando alguien tiene depresión. Creo que hasta ahorita estamos como imaginando a la persona que de repente puede quedarse en casa, y creo que haciendo un poquito de énfasis y terminando con lo que mencionabas, una característica muy importante es que aunque la persona quiera hacerlo, refiere regularmente cuando busca una atención profesional, el no puedo. O sea, tengo ganas, sé que tengo que ir a trabajar, sé que tengo que, pero no puedo. No es que no pueda echarle ganas, no es que no o tenga flojera, ¿no? Y en este sentido, más allá de solo la vida personal de quien padece depresión, se ve afectada la vida familiar, se ve afectada la vida social, económica, porque entonces no acudes al trabajo, que por ejemplo la depresión resulta una causa de ausentismo muy importante. No es porque la gente no quiera ir al trabajo, sino realmente tiene estas características, ya sea bioquímicas o sociales, que le impiden poder como cumplir como con estos otros papeles. La familia, desde luego, se ve afectada porque si ya sea el papá, la mamá, los hijos, que no alcanzan a relacionarse de la manera en la que se esperaría dentro de la familia, pues va a haber roces que puedan como a lo mejor en algún momento hasta fracturar, ¿no? El tipo de relación que tienen. Entonces, la depresión no solo afecta a quien la vive, afecta a quienes están alrededor, y no solo dentro de la familia, porque también ya es un trabajador que faltó para realizar algunas actividades, alguien en la comunidad que no está aportando a lo mejor lo que podría aportar o lo que esa persona tiene, ¿no? O esas potencialidades que tiene para aportar, ¿no? Son muchos como los ámbitos en los que se refleja este padecimiento, ¿no? Que como mencionabas cada vez va en aumento. Y esta parte me parece súper interesante como que lo puntualices tanto hoy, porque justo, ¿no? Como muchas personas que viven la depresión, de repente dicen, es que ahora me siento culpable porque no puedo salir de esto, ¿no? Y entonces eso como que no ayuda tanto en el tratamiento, pero lo que tienen que saber es que esa sensación que tienen es justamente un síntoma, ¿no? Es parte de este espectro de la situación que están viviendo, ¿no? O sea, como que no tiene que ver con ellos, o sea, no es una falta de voluntad, ¿no? Sino es algo que está sucediendo alrededor, ¿no? Y la afectación que tiene también en la relación de pareja, con la familia, lo podemos ver irritable, aislado, como un poco cabizbajo, cabizbaja, ¿no? Que también es una característica. Sí, pensaba también, fíjate, como, o sea, estos los veía como factores o aspectos externos, pero también hay muchos aspectos internos que se afectan, como lo hemos mencionado, como el sueño, la alimentación, el cuidado personal. Entonces todo esto siento que de cierta forma le va sumando y le va sumando a la depresión, y ya se vuelve como yo lo imagino como una bola, ¿no? Gigante, en la que este trastorno pues, llega a un punto en el que no se puede manejar, ¿no? Y empieza, o sea, de lo individual y de estos aspectos como personales a pasarse a todos estos aspectos que tú mencionabas,
va limitando como la funcionalidad en todas sus esferas de quien lo padece. Incluso puede llegar a afectar orgánicamente, o sea, sí puede llegar a ser una afectación orgánica, y al referirme a orgánica me refiero como al funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Entonces es importante que sepamos que las personas tenemos un componente biológico, un componente emocional y un componente social. Entonces la depresión sí puede llegar a tener una afectación incluso en la manera en la que percibimos las cosas y en la manera en la que funcionan también nuestras ideas y nuestro organismo. Y en este sentido se tendría que abordar desde un aspecto fisiológico, justamente, que para eso acompaña como una parte médica, ¿no? Ok, pues bueno, vamos a hablar también un poco acerca de los mitos y creencias que hay, porque de repente allá afuera pues escuchamos como muchas ideas, ¿no? Acerca de estos mitos, estas creencias que existen. ¿Cuáles son estos mitos, creencias que hemos escuchado? Pues yo creo que uno de los principales es como que la depresión no existe, ¿no? Simplemente justo la población o las personas no saben diferenciar entre una tristeza, una depresión, y a veces solo es como de, no, pues estás triste, ya échale ganas. Entonces creo que esa es como la fundamental y una de las más importantes, el creer que la depresión no existe y que solamente es una persona que quizá se aísla por cuestiones, no sé, anímicas, o que quizá otra persona las ve simples, pero en realidad ni siquiera sabe por lo que está pasando a esta persona, ¿no? Porque a veces una persona deprimida ni siquiera logra comprender qué es lo que está sucediendo. Alguna otra idea que se me ocurre es esta parte de que la depresión se cura sola, ¿no? Como que mágicamente. Entonces, pues échale ganas, todo va a estar bien, o no sales adelante porque tú no quieres, ¿no? Y eso a veces limita mucho a las personas a acudir a tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, porque no sienten como el apoyo de los familiares o inclusive de los amigos, ¿no? Y alguna otra que añadiría es como el que estás deprimido porque tú quieres. Esta parte de que, aunque no sabemos que la persona está dando el todo en ciertas actividades, como tú decías, ¿no? O sea, se está esforzando el doble por poderse levantar de la cama, y a veces no vemos como todas estas situaciones. Y justo entonces eso hace que la persona se encierre más en esa bola y se aísle aún más, y exista, o más bien se acrecente esta culpabilización. Me haces pensar en dos cosas, ¿no? La primera es en esta idea que de repente, pues, lo voy a decir así, como muy bien intencionada, podemos tener las personas de decir, no estás deprimido, mira, tienes a tu hija, valora eso, tienes un trabajo, tienes, sal adelante, vete a caminar. Tienes salud. Tienes salud, ¿no? Deberías estar agradecida, ¿no? Y entonces... Otros están peor que tú. Otros están peor que tú. O inclusive de repente yo he escuchado a personas que vienen aquí al consultorio y dicen, pues es que sí, creo que tienen razón, ¿no? O sea, ¿por qué yo no puedo disfrutar las cosas si tengo tanto, ¿no? Y vienen inclusive diciendo, pues ya salí a bailar, ya me inscribí a un gimnasio, ya hice muchas cosas y me sigo sintiendo triste, ¿no? Entonces, la depresión no es algo que se cura con cosas así como de voluntad, ¿no? O sea, sí implica como un trabajo multidisciplinario. Y otro de las cosas que me haces pensar con estos mitos es que también de repente se puede llegar a estigmatizar mucho el tema del tratamiento farmacológico, ¿no? Que de repente dicen, no, la depresión no existe, esto es un dominio de las farmacéuticas para controlar las mentes de las personas. Obviamente eso, hay como muchos mitos acerca del tratamiento farmacológico, que ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Pero que es importante que sepamos que nosotros tenemos un componente biológico, tenemos un cuerpo y un funcionamiento, y el cerebro es un órgano que funciona con ciertas sustancias, ¿no? Entonces, esto es como cualquier otro padecimiento o enfermedad. Si hay una sustancia que no se está segregando, no vamos a tener el funcionamiento adecuado, aunque vayamos a aventarnos al bungee, ¿no? O sea, me aventé del bungee y no sentí nada. Bueno, o sea, esto no tiene que ver con ese, no solo tiene que ver con ese tipo de experiencias, ¿no? Sí, como que no tiene, siento que no tiene que ver, o sea, con lo que hagas o no hagas, ¿no? Así como generalmente, o así como en palabras,
generales, creo que no tiene que ver con lo que hagas o no hagas, o sea, la depresión, sino más bien es como algo que se instala, ¿no? Algo que pues ha hecho que deje de funcionar o de segregar lo que necesitas como para estar alegre. Me parece bien. También pienso en el estigma, justamente, que mencionas. Creo que mucho del estigma en la salud mental tiene que ver con que no vemos que pasa algo. Es decir, yo puedo verte, puedo verme físicamente normal, bien. Si le echo ganas y me baño y me cambio, pareciera que no pasa nada. Pero hay muchas cosas justo a nivel bioquímico, neurológico, que están funcionando, dejando de funcionar dentro de quien padece depresión, que aunque no sean evidentes para afuera, hacen que tengas que buscar como otros recursos para poder funcionar ideal o normalmente, ¿no? Claro, ¿cuántas veces no hemos visto en redes sociales como fotografías de personas que dicen, pero es que se veía tan contenta, ¿no? Y desafortunadamente, pues mucho del tema de suicidio está relacionado con el tema de depresión, ¿no? Y entonces pareciera que no se ve desde afuera, ¿no? Entonces creo que estamos frente a una situación donde necesitamos cada vez más personas más sensibles a saber que por fuera podemos ver cosas que no sabemos qué está sucediendo por dentro, ¿no? Yo imagino como que te adentraras, que te asomaras al cerebro a ver qué está sucediendo, ¿no? Qué cosa no se está produciendo. Y justo viene esta parte de la importancia del uso del medicamento. Y no solamente eso, sino también el acompañamiento psicológico, porque es como una herramienta que obviamente te van a encaminar a que tengas una mejor calidad de vida. Y hace poco una chica me comentaba, ¿no? Que ella fue al médico y, o sea, un médico general la diagnosticó con depresión, la medicó, y esta chica tuvo alteraciones en hipertensión, se ha desmayado y demás cuestiones, ¿no? Entonces no lleva como este acompañamiento psicológico. Y creo que también es esa importancia de quitarnos ese estigma de acudir como con el psicólogo, ¿no? Porque justo si no nos aperturamos a esa ayuda, pues nosotros solos no vamos a poder. Claro. Pues bueno, vamos a hablar de estas últimas recomendaciones para finalizar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante un padecimiento que actualmente es uno de los padecimientos más discapacitantes a nivel mundial? Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían estas recomendaciones que queremos dejar a nuestro público? Fíjate que en esta investigación yo veía que la Organización Mundial de la Salud justamente ha creado como varios materiales que son para la población en general. Digo, en este caso como las personas que nos escuchan, sino la mayoría no son personal que atiende como la salud mental. Es importante como mantenernos informados, es importante escuchar estos datos que mencionamos al principio del video de cómo ha aumentado la depresión en la sociedad, el padecimiento. Entonces yo creo que la manera en la que podemos aportar como persona es informándonos, tomando las herramientas que estén a nuestro alcance. En este caso, como les comentaba, hay unos manuales que ha creado para manejar la depresión. Fíjate que yo no los había visto, pero está muy interesante, muy completo, que son para personas que no son especialistas, que puedan como acompañar. Digo, sí llevan como cierta práctica y tienes que llevar como supervisión y guía de una persona especialista en salud mental, pero está diseñado como para que puedas acompañar desde tu parte de persona como general, o de familiar, de amigo, de compañero de trabajo, de jefe. Es importante como psicoeducarnos. Totalmente, ¿no? Como informarnos, psicoeducarnos, acudir a fuentes que sean confiables como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Okay. ¿Qué otra recomendación quisieran dejar a nuestro público? Yo quisiera dejar que si como persona estás pasando por un proceso, que no tengas miedo al hablarlo, con quien, así como dicen, con quien tengas más confianza. Y si nosotros como personas alguien se acerca, que no minimicemos el sentir de la persona y que preguntemos de qué manera podemos apoyarlo.
Si no es como hacer algún acto además, simplemente eso, el acompañar para no hacer sentir solo a la persona. A mí se me ocurre un poco que observando a las personas con las que estamos en el día a día, ya sea en el trabajo, en la familia, solo con el simple hecho de observar cómo se comporta una persona regularmente, podremos darnos cuenta en el momento en el que haya algo distinto. Y eso, si la persona es cercana a mí o si es alguien a quien quiero, que me importa, podrá darme como una pauta para saber que algo está pasando en su vida. Decía, bueno, echarnos como un clavado, ¿no? Y decir, algo está sucediendo distinto. Puede ser una tristeza pasajera y acompañamos, o puede ser que la persona en algún momento ya no alcance a darse cuenta de que algo está sucediendo que tiene que ver con un padecimiento que hay que atender. Entonces, estar como, yo pensaría en estar observando a quienes queremos, con quienes nos relacionamos, y si en algún momento encontramos algo que nos llama la atención, poder acompañar como de una manera muy respetuosa, muy, desde luego si la otra persona quiere, ¿no? Pero decir, mira, existe como esta información, porque ahora decíamos y mencionabas, ¿no? Hay mucha información acerca de todos los padecimientos que queramos, buscas y encuentras mil cosas, pero siempre como encaminándonos de fuentes confiables, fidedignas. Creo que podemos a veces como darle un empujoncito a quien pueda necesitar como iniciar algún proceso. Y sabes que también con esto que dices se me ocurre, digo, de informarnos y así, pero hay que hacerlo súper responsablemente, ¿no? O sea, es importante que donde tú notes como cierto estado anímico que ya ves que es recurrente, todo lo que mencionábamos ahorita, acudir con un especialista. Obviamente esto solo lo puede diagnosticar una persona que ha estudiado para esto, lo que ya hemos hablado como anteriormente, ¿no? Nada de automedicarse ni... O autodiagnosticarse, sino porque precisamente por eso hacemos como esta diferencia, ¿no? Entonces, veo foquitos rojos, acudo con un especialista. Ahorita que mencionan esto es importante, ¿no? Acudir con un especialista, porque ahorita en redes sociales se ha dado mucho de que haces un test y ya te da como que si eres depresivo, ¿no? O ansioso. O sea, no es como que entras y a ver qué personaje de Disney eres. Entonces, sí es importante acudir con un especialista. Sí, como ver estas alertas, pero tengo que ir Caminarte. Claro. Pues bueno, yo una de las recomendaciones más importantes que quiero hacer es posicionémonos ante este tema tan importante y sepamos responsablemente cuál es mi papel, ¿no? ¿Desde dónde lo estoy abordando? Soy una profesional de la salud, tengo que capacitarme, tengo que estar actualizada, tengo que estar sensible a que mi modelo terapéutico no es el único e indispensable para ayudar a las personas, sino también reconocer un componente biológico, ¿no? Y entonces, si soy una profesional de la salud, necesito capacitarme, informarme, actualizarme y ser una persona sensible a las necesidades, ¿no? Si yo estoy viviendo depresión, es importante que sepas que hay alternativas, hay un tratamiento, hay un camino diferente a esa sensación de tristeza y sufrimiento. Si yo soy un familiar de alguien que está deprimido, existen grupos de apoyo, existe información que puedes tener, existen cosas que puedes hacer como familiar para acompañar de una manera sensible, informada, respetuosa y también de un autocuidado para ti. Y si al final del día estoy dentro de tengo la fortuna de estar dentro de políticas públicas o mi posicionamiento es como ser una figura que impulsa en políticas públicas para la salud mental, pues bueno, impulsar que estos temas de salud mental estén cada vez más en la mesa, porque no podemos atender el tema de la depresión una sola persona. Este es un problema y un padecimiento que necesita múltiples sectores, ¿no? Y entonces sumemos con una sociedad más consciente y más humana. Desde aquí les mandamos un abrazo y esperamos que esta información resulte relevante. Y también recuerden que si en algún momento pues necesitan el apoyo y el acompañamiento, pues justo, ¿no? Buscar profesionales de la salud que puedan ayudarles a esto que están viviendo como familiares o como personas.
Cuídense mucho, les mandamos un abrazo y nos vemos en nuestro próximo programa. Cuídense. Bye.